Ya estamos aquí una vez más. Inauguramos mes, inauguramos marzo y bueno, como no podía ser de otra manera, tenemos un tema muy interesante. Por una parte por el mes que estamos, pero realmente no ha tenido nada que ver con el calendario porque es algo que nos gusta tocar siempre mucho. Así que vamos a meter cabecera y nos ponemos con ello. Dentro cabecera. Si yo te contara un podcast de Singular. Bueno, pues hoy nos visita Patricia Granados. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de estar aquí contigo y con vosotros y con ganas también de, bueno, disfrutar y de pasar un buen momento. Sí, nosotros también, yo personalmente tenía muchísimas ganas de hablar contigo hoy y de charlar sobre el tema que vamos a tratar. Patricia es coach, formadora especializada en carreras profesionales y desarrollo de habilidades blandas y hoy vamos a hablar con ella sobre el síndrome de la impostora, un temazo porque bueno, pues seguramente casi todas las mujeres que nos estén escuchando en algún momento lo habrán sentido. Pero además de todo esto, Patricia es muy fan de los chistes malos, así que a lo mejor a lo largo de la entrevista cae alguno. Y también le gusta mucho bailar, y ya no solo por diversión, sino que también te gusta, Patricia, utilizar el cuerpo y el movimiento del cuerpo como algo terapéutico, ¿verdad? Sí, así es, así es. A mí me cuentas un chiste malo y ya me tienes ganada. Y luego, bueno, para mí el cuerpo es que es un lugar donde existen muchísimos recursos y a lo largo de toda mi vida me ha ayudado un montón, ¿no? Pues en mi juventud bailando y demás, ¿no? Como una manera de expresión y ahora que soy un poquito más mayor, pues esto, ¿no? Como digo, encontrando más recursos, conciliándome con él y confiando también en él, que nos habla muchísimo y al final muchísimas veces, bueno, no lo solemos escuchar. Así que desde aquí yo también lo traslado, ¿no? Cuando trabajo con mis clientes y también en las formaciones. Efectivamente, el cuerpo hay que escucharlo, que es sabio y sabe perfectamente cómo decirnos lo que necesita, así que también tenemos que poner el oído interno muchas veces encendido. Sí. Bueno, Patricia, pues como ya veníamos diciendo, vamos a hablar del síndrome de la impostora y en femenino no es casual, porque sí que es verdad que suele ser algo que suelen sufrir, padecer muchísimas más mujeres que hombres. Patricia, antes de empezar con todo esto, cuéntanos un poco cómo lo definirías y por qué crees que especialmente nos afecta a las mujeres en el ámbito laboral. Bueno, pues es verdad que afecta más a las mujeres, ¿no? Y como decías antes, ¿no? Es verdad que puede ser que muchas mujeres lo estén sintiendo, muchas mujeres y también muchas personas, ¿eh? Porque a veces es una sensación que tenemos y que no somos capaces de ponerle palabras hasta que pues llega una definición y decimos, ah, pues sí, esto me pasa a mí, ¿no? Entonces, mi manera de definirlo es básicamente, bueno, personas que estamos teniendo, porque yo me incluyo, pues una carrera profesional, pues con sus avances, con sus más y sus menos, pero que estamos demostrando que somos capaces y competentes, incluso podríamos decir exitosas porque estamos alcanzando nuestros objetivos, tenemos una duda, ¿no? Tenemos una duda a veces persistente sobre nuestras habilidades y capacidades y a veces también tememos ser expuestos como un fraude, ¿no? En plan de, bueno, ay, que no se vea, ¿no? Que no se vea que comete un error porque a ver si van a pensar que, bueno, pues que soy un fraude o que no debería estar aquí, ¿no? Al final es tener esa duda o descrédito constante a nuestros propios logros y lo que conseguimos, ¿no? Ujú. Y muchas veces esto se expresa con frases como, bueno, no, es que yo tuve suerte, ¿no? O yo estoy aquí porque, bueno, me han ayudado a estar aquí. O es que simplemente estaba en el momento adecuado y en el lugar perfecto. O, bueno, en realidad el mérito es de, pues, de mi equipo o de la gente que ha estado conmigo durante estos años, ¿no? Y al final, bueno, no todo es así, ¿no? Es verdad que necesitamos a la gente que tenemos a nuestro alrededor para poder avanzar, claro que sí, pero nosotras tenemos también tenemos responsabilidad sobre lo que nos ha pasado, ¿no? Ujú. ¿Y por qué a las mujeres, no? Bueno, esto, porque, bueno, yo creo porque al final las mujeres tenemos a veces, ¿no? Tenemos una autopercepción de una menor competencia, a veces también, bueno, tenemos muchísima autoexigencia y somos súper, súper, súper perfeccionistas. Al final también, ¿no? Pues vemos que alrededor nuestra, pues no tenemos tantas referencias o tantos modelos femeninos, ¿no? Que hayan llegado a puestos, por ejemplo, de liderazgo o que hayan llegado lejos, por decirlo de alguna manera, y eso también nos hace pensar que bueno, que nosotras, pues esto, ¿no? Esa duda, que no lo valemos, por decirlo de alguna manera.
los estereotipos, los egos inconscientes, ¿no? Que al final todo esto es como si lo metemos en una coctelera, ¿no? Y forma un cóctel que realmente a veces para las mujeres es un poquito difícil de digerir. Y, y yo, bueno, no, además esto está estudiado, ¿no? Sí que es verdad que, de hecho, el síndrome de la impostora nace a raíz de un estudio que hicieron en 1978 con un grupo de mujeres, alrededor de 150, en la que en el que vieron pues todos los logros que tenían bueno, y ellas mismas sentían que pues, desmerecían, ¿no? Todos estos logros, porque ninguna de ellas, ¿no? Se sentía exitosa. Sí, 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 sí. Em, tiene muchos años, la verdad. Me ha sorprendido un poco el dato del año cuando se inició porque pensaba que era bastante más actual, porque sí que es verdad que en los últimos años es cuando más se está empezando a hablar de ello, por lo menos yo he Sí. empezado a escucharlo más. En ese sentido, ¿cuáles, tú en tus procesos de acompañamiento a mujeres, cuáles son las creencias limitantes que más te sueles encontrar? ¿Cuáles son las frases? Bueno, ya has dicho determinadas frases, ¿no? Pero Sí, ¿cuáles son los problemas con los que más se suelen encontrar las mujeres? sí. Y pues mira, generalmente, bueno, hay varias, ¿eh? Hay varias. Y las que están más dirigidas, ¿no? A esta parte profesional, bueno, entre otras, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es, bueno, yo no soy lo suficientemente buena para este puesto, ¿no? O nos quedamos con no soy lo suficientemente buena. Y al final lo que ocurre es que están dudando de su capacidad y preparación, aun cuando sabemos que bueno, sabemos que tienen la formación, que tienen la experiencia, incluso el reconocimiento y el feedback positivo de todo su entorno, ¿no? Y esto hace que a veces eviten pues solicitar puestos eh, dentro o fuera de su empresa que son un poquito más altos de categoría a lo que ellas ahora mismo están haciendo, ¿no? Y luego a veces también, ¿no? Ocurre que me dicen que no tienen nada que ofrecer, ¿no? Que ellas, quiénes son? ¿No? Es como, ¿y quién soy yo? ¿No? Es como esa pregunta que es súper amplia. Y yo aquí siempre les digo, bueno, a ver, es verdad que quizás no tengas nada que ofrecer a personas que están, entre comillas, delante de ti. Y digo que puede ser verdad, porque nunca sabemos, ¿no? La historia de las personas que están delante de ti. Pero bueno, pongámonos en una progresión de una carrera profesional, ¿no? Y quizás como en hechos objetivos, ¿no? Decir, bueno, si esa persona ya ha ocupado un puesto por delante del mío, ¿qué tengo yo que ofrecerle, ¿no? Bueno, quizás a esa persona igual, ¿no? Pues igual, ¿no? Quizás puede ser que no tengas nada que ofrecer, sin embargo, pero sin embargo, las personas que hay detrás, a las personas que sí están aspirando a poder conseguir el puesto donde tú estás, estoy segura que les tienes muchísimo que ofrecer, ¿no? Y ahí, por ejemplo, bueno, yo he participado en varios programas como mentora y, y esto es crucial, ¿no? Cuando ellas pueden ver este valor que pueden ofrecer a esas personas que están Mm, detrás, digamos, dicen, ah, pues puede ser, ¿no? Pues es verdad que puedo estar ahí, ¿no? Y que puedo ofrecer algo a estas personas. También es verdad, también, que tiene mucha relación con esto, ¿no? De quién soy yo, el valor diferencial que ellas tienen, porque, claro, cuando tú ocupas un rol, es verdad que ese rol generalmente viene junto con una serie de actividades y si, bueno, pues cuando ves una oferta de trabajo, ves ese rol, pues las actividades son todas las mismas, ¿no? Y ellas dicen, si hago lo mismo que la otra persona, sí, es verdad, las actividades son las mismas, pero estoy segura que la manera de hacer esas actividades no es la misma, ¿no? Y hay algo que tú pones que es diferente a lo que ponen otras personas. Entonces, encontrar ese valor diferencial también es súper positivo porque ya es como te da un foco, ¿no? Decir, ah, ok, o sea, y te da un foco y también un propósito y también hace crecer esa autopercepción de yo valgo esto y yo sé hacer esto y yo puedo ofrecer esto, ¿no? Luego también me encuentro con muchas mujeres que tienen, digamos, como ¿cómo decirlo? No quería, bueno, voy a utilizar la palabra miedo, ¿no? Pero a veces ese miedo, esa inquietud a exponerse, ¿no? Decir, bueno, ¿y cómo me voy a exponer aquí? Y al final también tenemos que ver que todas y todos tenemos nuestra propia voz y tenemos siempre algo que decir, claro que sí, ¿no? Y es nuestra opinión y desde ahí también podemos hablar y podemos compartir desde nuestra experiencia, desde nuestras creencias, etcétera. Entonces, me encuentro con esa creencia de, bueno, es que soy incapaz ¿no? Incapaz de darme esa visibilidad. Y es crucial, o sea, si nosotros para nuestro avance profesional es crucial que podamos darnos esta visibilidad, porque si no nos ven,
es muy difícil que puedan incluso contemplarnos para ciertas posiciones, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? La ambición, ¿no? Si pido un aumento o una promoción, pues van a pensar que soy ambiciosa, o incluso nosotras mismas, ¿no? Tenemos una concepción acerca de la ambición un poco negativa, y a veces es verdad que es que nos han enseñado, pues por cultura, a no ser ambiciosas, ¿no? Las mujeres, tema de ambición, como que no está muy bien visto. Eh, sin embargo, podemos, o sea, la ambición no tiene por qué ser mala. O sea, no querer aspirar a un mejor puesto o querer aspirar a unas mejores condiciones salariales no es no, es ambición y es algo positivo. ¿Por qué no? ¿No? Entonces es como cambiarle también el chip y la concepción a esas palabras. Y bueno, podría seguir con muchas más, ¿no? Pero al final tiene que ver con todo esto, ¿no? Incluso a veces, ¿no? Es que si no cumplo las expectativas voy a decepcionar, pero ¿a quién? Y muchas veces son nuestras propias expectativas. Como he dicho antes, tenemos esa autoexigencia, esa perfección, esa necesidad de hacerlo todo, bueno, de hacerlo todo y de hacerlo todo súper bien. Claro, obviamente esas expectativas son súper, súper altas y a veces a quienes Claro. nos decepcionamos somos a nosotras, no al exterior, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de creencias, ¿no? Y de limitaciones son las que me suelo Ujú. encontrar. Bueno, entiendo que no es una ciencia exacta, ¿no? Pero escuchándote un poco y viendo un poco también cómo enfocas las mentalidades a las que te enfrentas, ¿no? O sea, con Sí. las que vienen muchas mujeres, eh, no es una ciencia exacta, es lo que quería decir, pero aproximadamente cuánto tiempo suele durar ese proceso, ¿no? Ese camino de cambiar la mentalidad para superar este tipo de problemas. Mm. Bueno, depende muchísimo, ¿no? Depende muchísimo también de cuánto esté arraigado, cuánto estén arraigados en nuestro ADN, en nuestro núcleo estas creencias, ¿no? Entonces, a veces es un trabajo para toda la vida y no quiero desanimar porque para mí yo creo que realmente, pues cuando ya no estemos en este mundo, en el mundo terrenal, realmente es que ya no tenemos nada que aprender. Entonces, para mí es bueno, pues puedo ir mejorando a lo largo de toda mi vida, ¿no? Entonces, no verlo como algo, buah, o sea, si ya voy a trabajar, o sea, si necesito toda una vida para trabajarlo, entonces ni siquiera me pongo, no, todo lo contrario, es decir, bueno, tengo toda una vida, no vamos a mirarlo así, no tengo toda una vida para poder mejorar esto y para poder cambiarlo. Y entonces también pues, es lo dicho, ¿no? Depende de cuánto estén en nuestro ADN estas creencias, pero se pueden ir trabajando poco a poco y también se pueden conseguir resultados más o menos rápido cuando nos enfocamos en ciertas cosas. Por ejemplo, a veces si nos enfocamos en los logros que hemos conseguido a lo largo de nuestra carrera, es muy común que empiece a subir nuestra autopercepción y también nuestra autoconfianza, ¿no? Y de ahí ya podamos empezar a tomar una serie de decisiones que requieren un poquito más de coraje y que nos van a llevar a lugares donde quizás ayer decíamos, uy, yo no me atrevía a estar aquí y hoy sí, ¿no? O incluso también hacer las cosas con un poquito de miedo, ¿no? Que, bueno, no vamos a meternos mucho ahí, pero al final el miedo es una emoción que nos está sirviendo para algo, aunque parezca que no, pero nos está avisando de algo, y tú que puedas hacer las cosas con un puntito de miedo no quiere decir que, o sea, te atreves, ¿no? A hacerlo y también es algo positivo. Entonces, bueno, depende un poco, ¿no? De dónde esté, pero yo siempre digo que se puede empezar a trabajar y cada pasito cuenta, que eso también es súper importante, ¿no? Y no es lo mismo Ujú. si tú tienes un logro o tienes un objetivo que está como muy alto, digamos, llegar a la luna, ¿no? Pues si lo vas haciendo pasito a pasito, te va a ser más fácil que si lo vas haciendo como con pasitos muy grandes, ¿no? Claro. Se trata de eso, empezar poco a poco. Ujú. Y en cuanto a roles, Patricia, ¿te sueles encontrar qué tipo de roles suelen ser los que más se tienen que enfrentar a estas creencias limitantes, ¿no? ¿Suelen ser personas ya con que quieren aspirar o que están a punto o que tienen la posibilidad de aspirar a cargos más de liderazgo? O son personas que a lo mejor están empezando su puesto de trabajo? ¿Hay algún dato más así concreto? Pues la verdad es que yo la verdad es que me lo encuentro, o sea, yo cuando hago las mentorías y demás, me encuentro a gente de todo tipo, o sea, y de todas las edades y en todos los puestos. No es algo que especialmente, digamos, no recae sobre este tipo de personas, ¿no? Generalmente
quizás sí que pueda recaer sobre personas que están en entornos, o sea, son una minoría en los entornos donde están. ¿No? Puedes, por ejemplo, ¿no? Pues Ujú. si por ejemplo, pues eres ingeniera y estás rodeada de hombres, pues puede ser, ¿no? Que te puedas tener te pueda llegar este síndrome. Pero bueno, es un ejemplo, ¿eh? Pero es verdad, ya te digo de verdad, o sea, en el último momento en que hice, había gente de 30 años y había gente de 50 y pico. Entonces, bueno, y estaban, por supuesto, en diferentes fases de su carrera. Entonces, bueno, puede venir en cualquier momento. Ujú. ¿Cómo pueden las organizaciones ayudar a que esto no pase dentro de sus colaboradoras? Mm. Bueno, yo creo que principal, ¿no? Y primero es importante reconocer el talento de nuestro equipo, ¿no? Reconocer que los líderes sean conscientes de saber qué personas tienen en su equipo, qué talentos, qué fortalezas, qué habilidades, qué les gusta hacer, qué se le da bien, ¿no? Y para esto es crucial y súper importante tener conversaciones de desarrollo con ellas, ¿no? Con estas personas. Muchas veces se tienen las conversaciones de desempeño, que siempre pues hablamos de cuál ha sido tu performance, ¿no? Lo que has hecho durante todo el año, genial, pero ¿qué hay, ¿no? También de esas conversaciones de desarrollo de dónde quieres estar, qué quieres hacer, qué se te da bien, qué te gusta, qué no, ¿no? De tal manera también que tú como líder, pues puedas conocer más, un poquito más a esa persona y puedas conocer y tener una visión clara de los talentos de esa persona. Luego también para mí es importante fomentar una cultura donde las personas se sientan seguras. Al final, para que un equipo sea eficiente, sea altamente eficiente, la base es tener es que exista la confianza, es decir, que las personas podamos hablar libremente dentro del equipo, que nuestras opiniones sean valoradas, que oye, si digo algo que no es correcto o que pues he tenido una idea súper loca, que es decir, eso no entra aquí vamos, ni muchísimo menos, pero que no sea juzgada, ¿no? Que pues, oye, pues mira, eso que acabas de decir no tiene ni pies ni cabeza, pues nos echamos todos unas risas y ya está, ¿no? En plan bien, ¿no? Y un ambiente súper distendido y que ese tipo de cosas no vayan ni a juzgarme ni tampoco a decir, a, a- a tener incluso también quizás un descrédito hacia esa persona. Para mí eso es importantísimo, ¿no? También fomentar esa cultura de feedback constructivo, ¿no? De, oye, bien, a veces es el feedback un feedback de para mejorar las cosas que estás haciendo, ¿ok? Dentro de las debilidades, pero también, oye, ¿qué sí estás haciendo bien, ¿no? En esas conversaciones que se tienen de performance, ¿no? De desempeño, valorar también qué has hecho bien durante este periodo, ¿no? ¿Qué fortalezas tienes? ¿No? También se pueden incluir en estas conversaciones. Luego también, para mí bueno, al final, y esto lo he visto yo cuando he hecho este tipo de programas dentro de las organizaciones, cuando se crean espacios donde las personas hablan abiertamente de este tipo de cosas, ya sea el síndrome de la impostora, ya sea de las inseguridades, ya sean de los desafíos que pueden tener a lo largo de la carrera, enseguida disminuye. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, este síndrome lo que tiene es que soy yo y solo lo tengo yo y es algo como mío, ¿no? Y yo veo alrededor y digo, y la gente, pues es que yo la veo súper segura, súper preparada, súper tal. Y luego hablas con el resto de personas y es que resulta que le está pasando lo mismo que a ti. Y me he encontrado muchísimas veces que dicen, es que pensaba que era la única. Y cuando he visto que no sé quién le pasaba también, pues ya, pues me he relajado. Mm. Y cuando ya no estás poniendo el foco tanto en el síndrome de la impostora, tanto lo que te falta, pues es mucho más fácil que pongas el foco en lo que sí tienes y avances, ¿no? Y avances, porque al final también hay un coste muy grande dentro de las organizaciones cuando las personas sufren este síndrome, porque de alguna manera les impide dar lo mejor de sí mismas, ¿no? Y Claro. tienen mucho, estoy segura que tienen muchísimo que ofrecer y si estás ahí en el rumiando de, uy, tengo dudas, no voy a decir esto porque no sé cómo va a sentar, o es que, claro, no me voy a fijar sobre todo en lo que me está faltando y no en lo que tengo. Entonces al final limita, ¿no? Limita mucho el poder de esta persona y al final limita también el crecimiento de las organizaciones, ¿no? Em, y luego, bueno, ya otras acciones, ¿no? Que pueden hacer, pues, el visibilizar modelos femeninos, ¿no? Para que tengan una referencia y, y, bueno, promover también políticas de diversidad e inclusión, ¿no? Que ya son temas más culturales y más de la propia organización
que lo que sería dentro de un líder, dentro de un equipo, algo que podamos hacer como nosotros poco a poco desde el lugar donde Ujú, estamos. ujú. Sí, bueno, ahí también relacionado con visibilizar figuras femeninas es muy importante, pero más allá de visibilizarlas también pues darles ese lugar muchas veces, ¿no? Porque al final hay a muchas empresas a las que se les llena la boca y les encanta decirlo, pero luego llegan los comités de dirección o los consejos de administración y las mujeres brillan por su ausencia, ¿no? ¿Crees que esto sigue pasando? ¿Crees que hemos cambiado un poquito en ese sentido y que poco a poco está habiendo más presencia femenina? ¿O cómo crees que está en ese sentido las organizaciones españolas? A ver, yo creo que sí, que poco a poco vamos, o sea, que sí que vamos avanzando. Sí que, a ver, ya sí que se ha tomado bastante conciencia acerca de este tema. Aparte se ha trabajado mucho, se han puesto políticas, ¿no? Y ya desde la Unión Europea también, ¿no? Hay como está la Agenda 2030 y demás. O sea, que hay cosas que ya sí que se están realizando y que ayudan, ¿no? A que esto vaya avanzando. Yo creo que las organizaciones también son cada vez más conscientes, ¿no? Y también está surgiendo, bueno, también surge el movimiento desde nosotras, que creo que esto también es muy positivo, porque al final, a ver, las barreras externas están, los estereotipos están, los sesgos están, y también los tenemos nosotras, ¿eh? Porque nosotras hemos crecido en esta sociedad y los tenemos y a veces son, pues esto, son inconscientes, ni siquiera nosotras mismas nos damos cuenta, pero ya estamos poquito a poco cambiando esta mentalidad y somos nosotras también las que estamos haciéndonos responsables de esto, ¿no? De qué podemos hacer desde donde estamos, ¿no? Y se están creando muchísimas mujeres, o sea, perdón, muchísimas comunidades de mujeres, incluso dentro de las organizaciones, ¿no? En empresas, sobre todo en empresas grandes. Y esto es un movimiento que viene desde ellas y yo creo que es rompedor, porque al final bueno, les confiere muchísima autoconfianza para, bueno, pues para romper estos moldes, ¿no? Y para decir, bueno, a ver, esto está pasando y cómo podemos cambiarlo. Y además también me parece una cosa que es fundamental, que en este tipo de, tanto en este tipo de conversaciones, en este tipo de comunidades, también en programas de mentoría que se puedan hacer, etcétera, que también estén incluidos los hombres, porque ellos son también parte Mm, del cambio. Y cada vez más están no solo concienciados, sino también son parte de ello. Yo recuerdo en alguna organización, cuando hice el programa acerca del síndrome del impostor, que también había hombres. Digo, pues es que es súper positivo porque también tienen que estar ahí. Solas, nosotras el cambio tampoco lo vamos a poder accionar. Los necesitamos a ellos también porque son parte de la sociedad y son parte también de lo que está ocurriendo. Entonces, creo que esto es fundamental y sí que veo que está habiendo cambios. Y además también estamos trabajando ya desde la infancia, ¿no? Pues está habiendo muchísimas acciones de visibilización, de sensibilización, pues, por ejemplo, mujeres en carreras de STEM, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que, bueno, yo lo estoy viendo y también confío en que estamos en ello. O sea que diría que sí. mm. Sí, sí, es verdad, ¿no? La importancia de la presencia de los hombres, un poco, primero porque por supuesto son parte de la sociedad y no hay que hacerles lo que no nos ha gustado durante tantos años que nos hagan a nosotras, ¿no? Pero más allá de eso también, porque muchas veces al final, en el momento en el que se hace solo a un o sea, se deja fuera a la gente, se van a acabar viendo como cosas de chicas, ¿no? O sea, como cosas que lo hacen ellas para sentirse bien, pero que realmente no, al no sentirse involucrados no le van a dar la importancia y no van a poder muchas veces pues abrir los ojos y ser conscientes realmente del problema que existe, ¿no? Si a ellos mismos no les atañe. Claro, sí, esto es. No, y además ellos generalmente también, pues mira, madre han tenido o tienen, o sea, Mm, o hermanas o sus propias, bueno, mujeres, compañeras, etcétera. O sea, que es un mundo que también les afecta a su entorno. Entonces, por supuesto, tienen que claro. estar ahí, sí. Claro, totalmente, totalmente. Luego, por otra parte, creo que también es muy importante, y ya lo has mencionado en algún momento, la importancia de luchar contra esos pensamientos tan negativos, pero sobre todo ayudar en esa autoafirmación, ¿no? Y otra cosa que comentabas también antes era que era muy importante que hubiese, que cuando se decía en alto, con más gente escuchándolos, las personas se sentían mejor porque veían que otras personas estaban en su mismo punto. Pero más allá de eso, creo que también es importante que se diga porque
me da la impresión de que muchos compañeros también pueden decir, no me puedo creer que tú, que eres una persona que tiene todos estos logros, tal cual, también te pase a ti, ¿no? En el sentido de que en el momento en el que una persona lo comparte, las personas que trabajan junto a esa persona o alrededor de esa persona también pueden como que ser capaces de hacerle ver que realmente no es así porque le ven trabajando día tras día, ¿no? Y creo que eso también tiene como un efecto multiplicador y un efecto muy interesante en el que los compañeros también sean capaces de empoderar a mujeres, a hombres, a quien sea, ¿no? Pero a esa persona que está mostrando en ese sentido esos miedos. Sí, sí, totalmente. Yo creo que darle esta visibilidad y de compartirlo, ¿no? Y al final compartir nuestra vulnerabilidad y ojo porque, claro, muchas veces encima esta palabra, ¿no? Uy, vulnerable, ¿no? Pues porque vulnerable se asocia a débil, pero todo lo contrario, al final una vulnerabilidad compartida desde un lado desde un lado desde la confianza de, oye, porque soy un ser humano y como ser humano es normal que tenga dudas y es normal también pues que sienta miedo y que a veces tenga un día de perros, esto pasa, ¿no? Y eso forma parte de mi vulnerabilidad y compartir desde ahí, desde la normalidad de somos seres humanos y a todos nos ha pasado esto en algún momento, es crucial pues para que se cree esta confianza, ese entorno de confianza y para que surja esta este apoyo y esta colaboración de decir, jo, es verdad, si es que esto a mí también me ha pasado, ¿no? Y a veces, Ujú, claro, supongo que esa persona que ya ha pasado por todo este proceso y a lo mejor lo ha pasado sola, igual se diría, pues a mí me hubiera gustado que me hubieran acompañado, ¿no? Y pues qué bien que ahora lo puedo hacer yo con las personas que tengo a mi alrededor. Entonces también yo creo que es algo muy ujú, positivo para las personas que quizás, bueno, ya están en otro lugar y que puedan acompañar a las que están en este proceso. Sí, compartir para mí me parece que es fundamental. Nos olvidamos muchas veces que somos una tribu. Nos olvidamos muchísimo. Y además hoy en día esto vamos hacia más tirando, ¿no? Hacia lo individual, nos olvidamos que somos seres interdependientes. Sí, o sea, yo tengo mi dependencia como ser y puedo hacer muchas cosas solas, pero yo voy a crecer teniendo a la persona que tengo enfrente, ¿no? O sea, ujú, colaborando con la persona que tengo enfrente o ayudándome de esta persona, ¿no? Y esto es ujú, ujú. fundamental y se nos olvida muchísimo. Mucho, pues se les olvida muchísimo, totalmente. El miedo ese, ¿no? El miedo ese Sí. a decir algo, a dar alguna idea y pensar qué pensarán de mí, si digo esto, si no les gusta. Creo que también viene mucho dado, ya lo hemos comentado un poco por la cultura de la compañía, pero creo que también en ese sentido el liderazgo que esa persona tiene encima, me refiero a las personas para las que trabaja, ¿no? La persona responsable de cada uno de los equipos creo que también es muy importante que sea un liderazgo muy consciente y un liderazgo motivador y que sepa escuchar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se trabaja también con los líderes para que puedan aportar esa autoconfianza a las personas a las que lideran? Mm. Pues hay algo que es fundamental, que es que, o sea, ahora mismo no, el concepto de liderazgo está cambiando. Al final estamos pasando a un paradigma donde donde el liderazgo quizás era más autoritario, ¿no? A un liderazgo más, bueno, más consciente, como tú misma lo has dicho. Y este liderazgo consciente pasa por conocerme a mí, ¿no? Y pasa por conocer qué me está pasando a mí con estas circunstancias, ¿no? Y también cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades y desde ahí poder mejorarlo. Y también, ¿no? Y esto pasa también de, bueno, pues cómo me comporto yo con las personas que tengo debajo de mí, cómo me comporto yo con mis pares y cómo soy con las personas que tengo arriba, ¿no? Cómo soy, cuáles son mis creencias, cuáles son mis obstáculos, cuáles son mis fortalezas, un poco, ¿no? Esa visión global. Y, mm, y para mí es fundamental como hacer digamos, esa parte hacer de esos líderes conscientes, esos líderes humanos, hablando, y vuelvo a traer la vulnerabilidad, porque al final la vulnerabilidad va a hacer que empieces, ¿no? Que empieces, digamos, como con buen pie, voy a decirlo así, ¿no? Con tu equipo, porque ya vas a crear un entorno de confianza. Si tú como líder te atreves a decir, no sé, ayúdame en esto, eh,
eso ya genera digamos, un precedente para tu equipo para que ellos mismos digan, oye, esto no lo sé, ¿me puedes ayudar a hacerlo? ¿No? Y esto es fundamental, Ujú, porque esa es la base de la confianza, ¿no? Y de ahí ya podéis crecer, porque podéis empezar a colaborar como equipo. Y luego, bueno, también, ¿no? Ver, luego, pues, digamos, cómo reforzar alguna serie de capacidades, sobre todo las capacidades blandas, porque al final, no, generalmente las capacidades técnicas están, generalmente las personas acceden a esos puestos porque las capacidades técnicas están, sin embargo, a veces las capacidades blandas son igual las que fallan, pues quizás la comunicación, bueno, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, ¿no? El trabajar también en este tipo de habilidades para que ese líder pueda tenerlas él y también fomentarlas en su equipo. El líder realmente no tiene por qué tener todas las respuestas y yo creo que no se espera tampoco que tenga todas las respuestas, pero sí que se haga responsable de que esas respuestas surjan, ya sea de su equipo o ya sea de su equipo con otros equipos, etcétera, ¿no? Y también se espera de él, ¿no? O de ella, por supuesto, que influya en esas personas para que esas personas crezcan. O sea, un equipo ha de ser dinámico y ha de ir creciendo. Y yo creo que no hay nada mejor o no hay mejor recompensa que pueda tener un líder de decir, wow, es que esta persona empezó conmigo y ahora mira dónde está, ¿no? Yo creo que esa es la mayor recompensa para los líderes. ujú. Y bueno, yo creo que es un trabajo, bueno, es un trabajo también de poco a poco, ¿no? Que no se consigue en un día. No, 100%, 100%. En ese sentido, también como comentabas también antes, ¿no? Creo que es fundamental el tener esos referentes, ¿no? Y el que al final, dentro de tu propia compañía o dentro de tu propio ámbito, tengas a una persona en la que mirarte y decir, joder, pues esta persona lo ha conseguido o cómo admiro a esta persona que lo ha podido hacer y si él lo ha podido, pues yo creo que también puedo hacerlo. Dentro de eso, ¿consideras que también las compañías hacen un buen trabajo con esos referentes, ¿no? El ayudar a que esas personas que en algún momento han conseguido algo puedan ser mentores. En ese sentido, ¿ves que las compañías están haciendo algún trabajo eh, para ello? Sí, a ver, yo he trabajado, yo sobre todo lo he visto en empresas más grandes, ¿no? Digamos que tienen ya un peso, ¿no? Y, y bueno, a veces también son multinacionales, etcétera. Entonces, suelen fomentar este tipo de programas y suelen fomentar que personas que ya tienen un recorrido pues puedan ejercer de mentores para las personas que están en este camino. Sí, sí que lo estoy viendo. De hecho, yo he trabajado, vamos, sí, yo he trabajado con varias organizaciones en este sentido, acompañándoles en esos procesos, como, bueno, haciendo coaching grupal. Y la verdad es súper enriquecedor, súper, súper enriquecedor. O sea, los aprendizajes que se sacan de ese tipo de sesiones y a través de esas mentorías son la verdad es que brutales, brutales. Y creo que es fundamental que esto se fomente cada vez más. Es verdad que es un esfuerzo y yo creo aquí yo creo que lo ideal también es que le den un espacio, porque generalmente este tipo de actividades son, digamos, bueno, te lo meto ahí, ¿no? Dentro de todo tu quehacer. Y no se le da tampoco un espacio, son ellos mismos que generalmente, claro, porque es una cosa que motiva un montón, pues suelen darle un espacio, ambas personas, ¿no? Pero si también desde dentro de las compañías no solo a ver, no solo se promueve, sino también se da un pequeño espacio, ¿no? Para esto, yo creo que también bueno, sería doblemente positivo. Ya lo hay, ya funciona, ¿no? Pero si, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo mejor dentro de las organizaciones? Vale, o sea, hay esta cultura y promuevo que lo hagas, pero también en el lado tácito de te dejo un tiempo para que lo hagas. Porque a veces es como, "Buah, te lo... Y bueno, Vale. sí, yo creo que sería como a mejorar. Sí, sí. ¿Cómo se puede, bueno, estamos en marzo, el Sí, mes por antonomasia, y luego llegará
junio, julio, o sea, de vez en cuando sí que nos encontramos, ¿no? Pues como que cada vez se habla más en determinados momentos de los temas que tocan, por así decirlo, por las fechas del calendario, ¿no? ¿Consideras que poco a poco esto está dejando de ser tan así? O sea, en el sentido de que crees que cada vez está más intrínseco dentro de las compañías el querer desarrollar la diversidad en general en todos los ámbitos Sí. porque es importante o muchas veces se hace simplemente por cumplir el calendario. Pues mira, yo es que creo que ya va siendo una necesidad, porque ahora cada vez más hay, no te diría que haya mayor diversidad, sino yo creo que ahora es más visible, sino ahora ya hay más voces, ¿no? Hay más voces que alzan y que promueven y que incluso viven esta diversidad, con lo cual ya es una necesidad, ¿no? Es una necesidad dentro de las organizaciones. Entonces, cada vez más ya no se puede mirar hacia otro lado, ¿no? Y hay que mirar de frente porque es tu propia organización. Si tú quieres que tu organización llegue a otro lugar, esa diversidad la tienes que tener en cuenta. Y además también bueno, hay muchísimos estudios que demuestran que la diversidad dentro de los equipos hace que crezcan, ahora mismo no tengo el dato, pero no sé si era un 30% más, ¿no? Que si tenemos, ¿no? A las personas que son pues como un rebaño, son todos iguales, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una necesidad, ya se ha visto, ya se ha probado científicamente que encima mejora, con lo cual, pues hay datos, ¿no? Que lo contrastan. Las fechas, yo creo que las fechas al final son fundamentales porque, a ver, estamos inmersos en un mundo que cada vez más, o sea, nuestra atención cada vez es más dispersa y además tenemos muchísimos millones de estímulos que nuestro cerebro tampoco está tan capacitado bueno, para atender, ¿no? Y aparte que tenemos nuestra vida, que ya es, que ya es mucho, ¿no? Con lo cual, esos recordatorios a veces yo creo que hacen la labor, ¿no? De decir, oye, no te olvides de esto, ¿no? Y de poco a poco al final ya se genera como, pues a través de el cerebro aprende también a través de la repetición, ¿no? Así se crean los hábitos. Oye, pues mira, 8 de marzo, el Día de la Mujer, ya se crea el hábito de, venga, pues vamos y entonces ya cuando llega la fecha, pues ya se va moviendo, ¿no? Se nota en el ambiente, se tal. Entonces, bueno, yo creo que son recordatorios que nos sirven, ¿no? Para que esto vaya calando. Y lo veo Ujú, como un apoyo, ujú. la verdad. Sí, sí, sí que es verdad que al final es un buen apoyo. Eh, Evidentemente sí que también cuando estamos en estas fechas siempre sale el famoso tema de pinkwashing o greenwashing o el color que sea washing, ¿no? Porque es lo que le toca a la empresa y cambiar el logo de color. Pero sí que es verdad que, como tú bien has dicho, Patricia, estamos continuamente impactados por millones de estímulos y millones de información y por lo menos asegurarnos de que durante una temporada se va a hablar de un tema tan fundamental es importante. Estamos llegando más o menos al final de la entrevista, pero sí que me gustaría, siempre me gusta hacer como un poco una mirada al futuro sobre el tema del que estamos hablando. Entonces me gustaría saber más o menos tú, Patricia, ¿cómo consideras que van a evolucionar las organizaciones en materia de igualdad y sobre todo cómo van a evolucionar los y las profesionales en materia de autoconfianza en los próximos años? Bueno, yo creo que la evolución se está dando. Y bueno, ya hay cuotas que cumplir y ya, bueno, pues la normativa está ahí, ya sí o sí, ¿no? No nos podemos escapar. Pero luego también, ¿no? Aparte de eso, que como hablabas, ¿no? El pinkwashing, ¿no? Y toda esta parte de el lavar, ¿no? Cada vez más lo están haciendo con conciencia, ¿no? Yo creo que sí que se están dando cuenta de decir, bueno, a ver, esto es que tampoco tiene sentido, ¿no? De, bueno, vamos a meter a cajón esto, ¿no? Es que bueno, no, las empresas reales que tienen un propósito real de cambiar, esto lo están haciendo de una manera mucho más consciente, de una manera gradual y desde abajo, ¿no? No por imposición y no desde arriba. Entonces, bueno, me refiero cuando, bueno, por esta parte de las políticas, ¿no? De incluir a mujeres más en los consejos de administración, etcétera. Y me refiero que hay un cambio y hay una mentalidad y es muy importante que las personas que están en los digamos, en las jerarquías decisorias, esos Mm, CEOs y esas CEOs, ¿no? Lo tengan muy integrado. Y yo creo que cada vez más eso está pasando, ¿no? Existe esa mentalidad, porque también es muy importante que esa mentalidad venga de arriba, ¿no? Y que el cambio también pues se vaya
orquestando se vaya introduciendo desde abajo. Y luego con respecto a lo personal, ¿no? A lo individual, yo creo que sí, ¿no? Que cada vez sí que se está eh, bueno, a ver, yo creo que hay como estábamos hablando antes, ¿no? De la parte de individualismo, yo creo que es muy importante que sigamos teniendo esas redes de apoyo, importantísimo. Ahora, mira, o sea, a través de las redes tenemos muchísima más facilidad para llegar a esas redes de apoyo. Si mi entorno no es una red de apoyo, que a veces ocurre, estoy segura que puedo encontrar grupos donde sí que sean redes de apoyo. Entonces, creo que eso es fundamental y para ayudarnos, ¿no? En este avance, para cambiar y avanzar y creernos, ¿no? Y ser más confiadas. Y yo creo que sí que cada vez más estamos haciendo un ejercicio de autoconsciencia, ¿no? De identificar cuáles son estas creencias limitantes, también de mirarlas un poco con respeto, ¿no? Y decir, bueno, esto es verdad o no es verdad, ¿no? Como cuestionarlas, ¿no? Cada vez más, pues podemos hacer ese ejercicio, el ser capaces de valorar nuestros propios logros, lo que hemos conseguido, con humildad. O sea, esto es con humildad. O sea, que yo haya conseguido X no me hace ni mejor ni peor persona, pero, pero es parte de tu historia. Entonces, créetela y utilízala para ti, que te sirva, ¿no? Para ti y para tu avance, ¿no? También yo creo que cada vez más nos tratamos con autocompasión. Y ojo, voy a hacer también aquí una diferenciación. Autocompasión no es tratarnos con pena, ni muchísimo menos, ¿eh? Porque es que tenemos a veces esa definición en la cabeza, no, sino la autocompasión es acompañarnos en el camino y es hablarnos con amabilidad. Es como, para mí, yo siempre digo, háblate como hablarías a tu mejor amiga. Porque si a tu mejor amiga le hablarías como te hablas a ti, que a veces somos nuestras peores jueces y nuestras peores enemigas, no tendrías amigas, ninguna. Entonces, Totalmente, totalmente. claro, pues habla, ¿no? Como hablarías a tu amiga, ¿no? Y desde ese lado de la autocompasión, que todas somos humanas, ¿no? Y luego también ir saliendo de la zona de confort de manera progresiva, ¿no? ¿Vale? Ya yo no digo, es que hay que salir de la zona de confort, ¿no? Y empujarte a que lo hagas. No, 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 ni muchísimo menos. Sé consciente de tus límites, de tus miedos, etcétera. ¿Vale? Y ve trabajando a ver cómo puedes ir tomando decisiones que impliquen tener el coraje para ir saliendo de esa zona, porque eso va a ayudar muchísimo a que generes confianza, ¿no? Y también visualízate, ¿no? Visualízate en un lugar de éxito, que sea tu éxito. Que ojo, aquí no hemos entrado, no vamos a entrar, pero primero importante, ¿no? ¿Qué es para mí el éxito? Y segundo, vale, me voy a visualizar ahí, ¿no? Para algunas personas será el éxito ser CEOs de una compañía, genial, y para otras personas será, pues oye, poder estar trabajando en mi casa con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Genial también. Entonces, ¿qué es para ti el éxito? Y visualízate ahí, ¿no? Porque eso en el cerebro, bueno, ayuda un montón a nuestro cerebro a ir, ¿no? A ir viendo lo que nos va acercando a ese objetivo. Ujú. Y yo creo que sí, que cada vez estamos, bueno, pues con todo esto, ¿no? Estamos avanzando a tener esa mayor autoconfianza. Qué bueno, qué bueno. Pues me quedo con este último tip que creo que es muy bueno, el visualízate donde quieres estar y sea el éxito para ti lo que quieras que sea, ¿no? Que creo que es fundamental. Muchísimas gracias, Patricia. Creo que hemos aprendido mucho. Creo que hemos hecho una visión general de lo que es el síndrome del impostor, pero más allá de eso, creo que todos y todas las personas que nos hayan podido escuchar se han podido sacar unos pequeñas píldoras que les van a ayudar a cambiar su mentalidad, tanto por dentro como por fuera y como para transformar incluso las organizaciones en las que se encuentran. Muchas gracias, Patricia. Ha sido un placer. Nada, gracias a ti. Gracias por tenerme aquí. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias por supuesto a vosotros los que nos escucháis todas las semanas. Como si yo te contara, estamos en Spotify y en YouTube y estamos en LinkedIn como Singular. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.